Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 31. Eso es lo que obtienes por dejar el motor en marcha. Damas y caballeros. Por favor, defiendan a su majestad imperial, el emperador Valerian Mengsk. Anunció el ayuda de cámara, y todas las personas dentro de la habitación hicieron lo que se les dijo. El escenario no era muy grande ya que estaban dentro de la sala de prensa del Palacio Imperial. Detrás del atril cuelga una versión enorme de la bandera del dominio. Pero no fue el único, compartió espacio con otra bandera. Era blanco y tenía grandes letras negras. Era la bandera de Kelmorian Combine. Mucha gente aplaudió cuando Valerian entró en la habitación. Le dio a la multitud una rápida sonrisa antes de subir al escenario. Unos segundos después, dos personas más entraron en la habitación. La primera fue Leila Kirkland. Ella también miró a la multitud, pero no sonrió. Durante su breve tiempo en Coral, había aprendido a tener cuidado al tratar con periodistas. Cuando Valerian se acercó al atril, sus miradas se encontraron por un breve momento. Ella le dio un rápido asentimiento y eso lo hizo sonreír. Su relación seguía siendo un secreto y, en lo que a Leila se refería, podía seguir así. Al final, se las arreglarían para mantener su relación en secreto durante casi 5 años. Sin embargo, los secretos suelen tener una fecha de caducidad. O tienes que confesarlo con el tiempo, o tienes que enterrar con vida a todos los que lo sepan. En casi 5 años a partir de ahora, Leila le diría que estaban metidos en una profunda mierda. Y cuando ella le decía por qué, él solo la abrazaría y le diría que tener un hijo no era un problema, sino una oportunidad. Y ese día Valerian Mengsk se haría una promesa a sí mismo. Que se convertiría en un mejor padre de lo que Arcturus Mengsk había sido nunca. Y que su hija recibiría todo el amor que sus padres tenían para ofrecer. Y Valerian, como el verdadero romántico que era, anunciaría esas felices noticias él mismo. Junto con su propuesta de casarse con ella. Pero aún faltaban muchos años para eso. En este momento, tenían que preocuparse por cuestiones más urgentes. Después de Leila, otra persona entró en la habitación. Era un hombre de casi 50 años y vestía un uniforme gris con la insignia de un general, pero no era un uniforme de Dominion. Las personas dentro de la habitación comenzaron a murmurar cuando reconocieron el rostro del hombre. Habían corrido rumores, pero pensar que en realidad estaba aquí, en Coral. Damas y caballeros, gracias por su tiempo. Valerian entonces comenzó a hablar, y los periodistas sabían que era mejor no preguntarle de inmediato por qué este hombre estaba aquí en Coral. El Palacio Imperial se había asegurado de que solo estuvieran presentes aquellos periodistas que supieran cómo comportarse. Entonces, no hay chicos de Xof ni Usoi. Era gracioso, por lo general, esos tipos siempre estaban ansiosos por arrancarle a alguien uno nuevo si esa persona se atrevía a tener una opinión diferente. Pero el emperador soplaba un nuevo viento por las calles de Augustgrad. El ataque había provocado que surgiera un nuevo sentimiento. Uno que incluyera a las personas y no las excluyera. Mientras que Arcturus habría usado el impulso para señalar con el dedo a alguien para que asumiera la culpa, Valerian había hecho exactamente lo contrario. Él acababa de decirles a todos que mantuvieran la calma, se fueran a casa y pasaran estos días con sus familias. Es curioso, esos pocos días tranquilos habían ayudado a calmar la ira de la gente. Aunque la ira no había ardido muy intensamente para empezar. Los horrores de la última guerra todavía estaban en el fondo de la mente de todos, y el enfoque tranquilo de Valerian había tocado un punto sensible. La gente anhelaba la paz. Y él se lo daría. Y luego culparía a alguien y lo haría desaparecer. Seguía siendo un político. Señoras y señores, les doy la bienvenida a esta rueda de prensa. En primer lugar, permítanme disculparme por mi ausencia durante estos últimos días. Soy brutalmente consciente de que debería haberme dirigido a ustedes mucho antes, pero la verdad es que carecía de información. Y quería darte respuestas que con suerte te satisfarían. Ahora la paciencia de algunos de esos reporteros había llegado a su fin. Un hombre se levantó de un salto y levantó la mano. Su Majestad. Hay muchos rumores sobre el ataque y sobre la identidad de los atacantes. ¿Es cierto que son de la COM? Por favor. Valerian interrumpió al hombre. Por favor. Responderé estas preguntas, solo dame el tiempo. El periodista parecía estar a punto de quejarse, pero luego vio las miradas de seguridad a su alrededor y gruñó algo antes de volver a sentarse. Pero incluso entonces, Valerian le dio un gesto de agradecimiento. Gracias. Ya que todos parecen estar ansiosos por escuchar esta declaración oficial, comencemos de inmediato. Carraspeó y miró a su atril, justo donde estaba su discurso. Donde se suponía que debía estar su discurso.
Pero no tenía guión, había memorizado cada detalle dentro de su mente. Como todos saben, el Palacio Imperial fue atacado el 24 de diciembre, durante la fiesta de Navidad, por un pequeño número de atacantes. Durante el transcurso de la noche todos los atacantes fueron asesinados por los guardias del palacio, y mientras muchas personas resultaron heridas, no se cobraron vidas. Algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos. Era natural que la gente averiguara la verdad detrás de los atacantes. Pero seguía siendo un rumor y eso le dio a Valerian tiempo para modificar un poco la verdad. Retocando la verdad. Eso sonaba bien. Mucho mejor que mentir. Al menos nadie sabía que Neuser seguía vivo. Vivo y encerrado para siempre. Durante los últimos días intentamos identificar el origen de estos agresores, y personalmente quiero agradecer a los hombres y mujeres del Comando Central de Policía de Augustgrad, y a su comisionado el señor Retland, por sus esfuerzos y su diligente trabajo. De ustedes habrán escuchado, había rumores que decían que los atacantes eran del combinado que morían. Y la primera evidencia parecía probar eso. Sin embargo, ahora sabemos que estos hombres y mujeres de hecho no eran del combinado, sino parte de una facción escindida del dominio. Mentir siempre es malo. Sin embargo, ¿qué pasa si una mentira puede conducir a la paz y la prosperidad? Por un breve momento, Valerian miró a la mujer sentada en la primera fila. Vio el ceño fruncido de Leila, pero luego ella asintió con la cabeza y él casi sonrió. Esta facción responsable de este ataque se llama a sí misma los Defensores del Hombre, y ya ha realizado ataques terroristas en todo el dominio, alegando que actúa en interés del pueblo. Realmente había un grupo que se hacía llamar así. Y habían comenzado a causar problemas en los mundos marginales del dominio. No estaban detrás del ataque al palacio, pero para citar a Matt. ¿A quién le importaba eso? De todos modos eran terroristas. ¿Por qué atacarían el Palacio Imperial? Preguntó un periodista. No tiene ningún sentido. Son leales al dominio. No, dicen ser leales al dominio. Valerian respondió. Pero si afirmas ser leal al dominio, no aterrorizas a los civiles. Y eso es exactamente lo que los defensores del hombre han hecho en el pasado. A estas alturas tenemos que asumir que su plan era provocar una situación en la que el dominio se vería obligado a ir a la guerra con el combine. Fue entonces cuando Valerian agarró el atril y se inclinó hacia adelante. Dejemos una cosa clara, señoras y señores. Luego dijo con una mirada severa en su rostro. No habrá guerra entre Combine y Dominion. Por un momento nadie se atrevió a decir una palabra. En este momento, Valerian se parecía mucho a su padre. Era la misma postura. Arcturus lo había usado para asustar a otros. Sin embargo, a diferencia de Arcturus, el mensaje de Valerian no era guerra, sino paz. Ahora apareció una sonrisa en el rostro de Leila. ¿Por qué deberíamos creer eso? Hay muchos en el combinado que odian el dominio. Alguien más dijo. ¿Y estos chicos y chicas eran los periodistas con mejor comportamiento? Oh querido. Lo mismo puede decirse del dominio, ¿no es así? Valerian respondió y el periodista se dio cuenta de que había traspasado sus límites. Volvió a sentarse y decidió no decir nada durante el resto de la conferencia de prensa. La verdadera naturaleza del ataque aún está bajo investigación. Sin embargo, todavía queríamos decirles lo que está sucediendo. Desde afuera, podría parecer que estamos culpando a algún grupo escindido al azar, fueron. Oh, la ironía. Pero este fue un ataque cuidadosamente planeado que estaba destinado a perturbar las intensas conversaciones que estaban teniendo lugar entre el Combine y el Dominion. Ahora la gente empezó a murmurar y Valerian se vio obligado a levantar las manos y hacerles una señal para que se calmaran. Gente. Gente, por favor. Él les dijo. Era una forma bastante casual de abordarlos, pero ¿a quién le importaba eso en este momento? ¿Charlas? ¿Qué charlas? Alguien ladró y la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con ella. Señoras y señores, se suponía que esto era un secreto hasta que llegáramos a la siguiente etapa de la negociación. Sin embargo, el ataque durante la Navidad ha cambiado eso. Y tanto yo como mi invitado de honor hemos decidido salir del armario. Bueno, por así decirlo. Hablando de eso, creo que todos lo conocen, pero aún es un placer para mí presentárselo. Por favor, denle la bienvenida al general Masakai. Al principio, nadie sabía qué hacer, pero cuando Leila se puso de pie y comenzó a aplaudir, las otras personas finalmente se dieron cuenta de lo que se suponía que debían hacer. El general Sakai miró a Valerian y le dio un gesto de agradecimiento. Hubo momentos en los que el general había sido considerado un criminal de guerra y el líder de una nación enemiga.
Nunca había estado en el mismo nivel de infamia que el infame James Raynor, pero su nombre tampoco había gustado mucho. Y ahora ese hombre estaba aquí, dentro del Palacio Imperial. ¿Y era el invitado de honor del emperador del dominio? Valerian se apartó del atril y permitió que Sakai ocupara su lugar. Por favor, general. Luego dijo y el hombre mayor le dio un gesto de agradecimiento. Valerian bajó del escenario y entregó el foco de atención al general, tal como habían acordado. Gracias, su majestad. Luego dijo el general Sakai y miró a los periodistas. Sin que ellos lo supieran, esta conferencia de prensa fue en vivo. Todos en Coral, el dominio e incluso el Combine podían ver esto ahora mismo. Y no solo eso, también se transmitió al protectorado de Umohan. Junto a Leila estaba el embajador de los Umohans. Por supuesto, Valerian le había informado al hombre sobre lo que estaban haciendo aquí. Y le había dicho que los Umohans eran más que bienvenidos a unirse a sus charlas. Gracias por su cálida bienvenida y sus amables palabras. Comenzó el general. Primero permítanme decirles que estoy realmente agradecido de estar aquí. No como un enemigo potencial, sino como el soberano de una nación independiente. Lo digo porque no debe darse por sentado, especialmente dada la historia entre nuestras dos naciones. Sin embargo, estar aquí hoy no es solo un honor y un privilegio, sino también una oportunidad. Durante el reinado de Arcturus, habría sido inconcebible que un dignatario extranjero diera un discurso dentro del Palacio Imperial. Por supuesto, nadie sabía que no había habido ninguna charla extensa entre bastidores. Todo lo que estaban a punto de presentar a estas personas se había cocinado en las últimas 50 horas aproximadamente. Incluso habían logrado traer a Sakai aquí enviando el Corazón Rebelde, el único barco que podía hacer el viaje de Coral a que él moría y regresar en menos de 20 horas. Pero detalles, detalles. Es el pensamiento lo que importa. Lo que dijo el emperador es cierto. Tanto el Combine como el Dominion han estado en conversaciones extensas durante varios meses. El objetivo final de estas conversaciones es un acuerdo comercial, uno que beneficiará a ambas naciones. Por supuesto, este acuerdo está abierto también a otras partes. ¿Creemos firmemente que podemos? Valerian realmente no escuchó el discurso, ya sabía lo que el general estaba a punto de decir de todos modos. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que después de escuchar la verdad sobre el ataque, el general le había ofrecido todos los recursos disponibles para ayudar a Valerian, en caso de que lo requiriera. Es curioso cómo funciona la historia a veces. En este momento, una brigada completa de ingenieros de combate se dirigía al dominio. Esos sappers se conectarían con unidades del dominio y atacarían bases ocultas pertenecientes a los defensores del hombre. Bases ocultas que los fantasmas del dominio habían identificado. Quizás estaba mal sonreír al pensar en ello, pero Valerian no pudo evitarlo. Por primera vez en mucho tiempo, pudo ver un rayo de luz en el horizonte. Fue entonces cuando Leila se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Alguien se ganó un regalo esta noche. Cuando escuchó eso, su sonrisa se hizo aún más amplia. Mar Sara. Unas pocas semanas después. En el momento en que la lanzadera abandonó el crucero civil, Jim sintió un breve momento de incomodidad cuando la gravedad artificial de la nave más grande se apoderó de ellos para derribarlos y el generador de gravedad de la lanzadera se activó. Pero no fue un gran problema. En realidad, fue un viaje bastante suave y parecía como si el piloto supiera lo que estaba haciendo. Incluso entonces, Jim todavía estaba algo desconcertado por cuánto tiempo había durado este viaje. Si está acostumbrado a viajar de un planeta a otro a bordo de naves de grado militar, puede olvidar la distancia real entre dos mundos. El Hyperion habría podido hacer este viaje en menos de 4 días. El viejo Hyperion. Sin embargo, con su nueva y mejorada unidad de salto, solo Swan conocía esa respuesta. Quizás Jim debería haberle pedido al ingeniero que lo dejara aquí antes de regresar a Mainoff. De esa forma podría haber ahorrado al menos 3 semanas de viaje. Como se dijo, si está acostumbrado al hardware de grado militar, tiende a olvidar cuánto tiempo tarda una nave normal en viajar de un extremo del dominio al otro. El crucero que había utilizado para llegar hasta aquí era solo eso, un crucero civil. Desarmado, mal protegido y tan lento como un coloso con una pierna lisiada. Aún así, nunca antes había estado en uno de estos barcos. Viajar así fue una experiencia nueva y extraña para él. Desde el punto de vista de un soldado, este barco era completamente inútil. Pero tenía una maldita piscina, así que ¿a quién le importaba el valor táctico? Había 1000 cosas que Jim podría haber hecho durante ese viaje. En cambio, no había hecho nada.
¿Sabes el momento en que te despiertas y no sabes qué día es? Es una señal segura de que finalmente está comenzando a relajarse. Así se sintió Jim. Vio la celebración de Año Nuevo en Coral en el Holonet. Sin embargo, no había escuchado el discurso de Valerian. Parecía como si la gente de Coral, y August Gra en particular, todavía estuviera algo conmovida por lo que había sucedido durante la fiesta de Navidad. Jim no tenía dudas de que seguía siendo el tema más jugoso de la capital imperial, pero poco importaba para la gente de otros mundos. En cierto modo, Coral era su propio microcosmos. Lo que sucedió allí fue importante para la gente de Coral, pero no necesariamente para todos los demás. Hubo algunos clamores por la guerra y el derramamiento de sangre, pero nada que debas tomar demasiado en serio. Siempre hubo extremistas que querían usar su situación en su propio beneficio. Al parecer, los funcionarios culparon a un grupo disidente del dominio por el ataque. Se llamaron a sí mismos defensores del hombre. El grupo había declarado que no habían sido responsables del ataque al palacio, pero un rápido ataque de un grupo altamente calificado de Saper del Combine en una fortaleza secreta había desenterrado muchos secretos. Secretos sucios. Por supuesto, los defensores del hombre no habían estado detrás del ataque, pero a nadie le importaba. Jim no sabía nada de esto, incluido que los defensores del hombre se habían convertido en chivos expiatorios. Como señal de buena fe, el Combine había utilizado sus tropas de élite para dar caza a estos traidores. Cuando el general Sakai fue informado sobre quién había atacado el palacio, le ofreció a Valerian todos los bienes disponibles para él. ¿Y los Sappers? Había actuado sin problemas. Solo mucho más tarde la gente se daría cuenta de que había sido la primera operación conjunta entre Sappers del Combine y Ghost Front de Dominion. Esas eran todas las cosas de las que Jim no sabía nada. Ya no se preocupaba por ellos. No era nada personal, pero dudaba seriamente que un luchador por la libertad de edad avanzada pudiera ayudarlos con sus problemas. Y, al parecer, ya no necesitaban su ayuda ni sus consejos. Tenía una extraña sensación de satisfacción. Jim podía hacer lo que quisiera y no había pesadillas ni catástrofes esperándolo a la vuelta de la esquina. Bueno, aparte de sus pesadillas habituales. Todavía estaban presentes, pero de alguna manera se las arregló para continuar. ¿Qué había cambiado? No lo sabía. Era como si algo lo mantuviera en pie. Como si hubiera encontrado una fuerza de la que no había sabido nada antes. Mamá. Mira. Mira. Hay barcos. La voz de un niño pequeño llegó de repente a sus oídos. Jim giró la cabeza hacia la derecha y vio a un niño y una mujer, que parecía ser la madre del niño, sentados junto a él. Silencio, niña. No tan alto, hay otros pasajeros aquí también. Entonces su madre le dijo, pero el niño se limitó a mirarla con ojos grandes y brillantes. Pero hay tantos barcos. Mira, brillan. Continuó el chico. La madre, que parecía una especie de mujer de negocios, se inclinó hacia su hijo y se aseguró de que todavía tuviera el cinturón de seguridad atado a la cintura. Estaban a punto de entrar en la atmósfera, y aunque esto no era una caída de combate, el reingreso siempre podía volverse desagradable en cuestión de segundos. Están brillando porque se mueven a través de la atmósfera. Nuestro transbordador también comenzará a brillar. Ella le explicó. Ahora el niño miró a los ojos de su madre sin más que incredulidad. ¿Pero cómo? Quería saber. La madre señaló por la ventana y una de las embarcaciones que parecía una estrella fugaz. ¿Ves esto? Es un transbordador, muy parecido al nuestro. La mujer empezó a explicar. Verá, cuando una nave entra en la atmósfera de un planeta, golpea todas esas moléculas de gas. Eso causa fricción, y esta fricción se convierte en calor. Ahora, esta nave fue diseñada para resistir ese calor. Por eso estamos a salvo. Pero incluso entonces, el plasma está a miles de grados de calor. Si esta nave tuviera un agujero en su escudo térmico, nos quemaríamos y explotaríamos. Cuando Jim escuchó eso, levantó las cejas. No era exactamente lo que le diría a un niño, pero al niño no pareció importarle. ¡Wow! ¿Podríamos explotar? Impresionante. Esa era una forma de verlo. Jim se dio cuenta de que la mayoría de los demás pasajeros no parecían disfrutar mucho de la conversación. Entonces, ¿recuerdas qué es el plasma? Preguntó la mujer. Esa pregunta no sonaba como si fuera una mujer de negocios cualquiera. Jim decidió mirar más de cerca y se dio cuenta de que de alguna manera ella le recordaba a Ariel Anson. Oh, no se parecía en nada a Anson, pero la forma en que hablaba le recordaba a su antiguo mago de la ciencia. Nada en el mar, ¿verdad? Es muy pequeño. Entonces dijo el chico y Jim comenzó a reírse.
No, eso es plancton. Plasma, ¿qué es? Te lo dije ayer. No gritó ni nada, solo quería escuchar la respuesta. Al chico tampoco pareció importarle. Frunció el ceño y empezó a contar con los dedos como si eso le diera la respuesta. El plasma es, se podía ver que ahora mismo estaba pensando mucho. ¿Sí? Plasma es. Su madre lo animó. El plasma está caliente. Luego finalmente anunció. Su madre suspiró cuando escuchó eso. No era exactamente la respuesta que esperaba, pero Jim no pudo evitar reírse de nuevo. Técnicamente era la respuesta correcta, pero de alguna manera Jim tenía sus dudas de que la madre estaría satisfecha con eso. Sí, el plasma está caliente. ¿Pero qué más es? Vamos, hablamos de eso ayer, justo después del desayuno. Desayuné bocadillos. Entonces gritó el chico. Y estaban deliciosos. Ahora Jim no pudo evitar reír a carcajadas. La mujer finalmente se dio cuenta de él, y la mirada que le dirigió no tenía precio. ¿Tuyo? Preguntó Jim y ella solo asintió. Aunque a veces me pregunto si es realmente mío, se parece mucho a su padre. Hizo que Jim se riera aún más fuerte. ¿Es tu único hijo? Preguntó Jim. Fue un cambio agradable, solo una pequeña charla lo ayudaría a perder algo de tiempo hasta que finalmente aterrizaran. La mujer negó con la cabeza. No, pero la mayor. Tenemos una hija, pero es demasiado pequeña para hacer el viaje. Se quedó con mi ilustre esposo. No te preocupes, es normal para los niños de esta edad. Mejorará una vez que recuerden lo que les dijiste hace 5 minutos. Cuando la mujer escuchó eso, frunció el ceño. ¿Y cuándo pasará eso? Poco antes de llegar a la pubertad. Desafortunadamente, cuando llegan a la pubertad, fingirán olvidar lo que les acabas de decir después de 5 segundos. Le dijo con una sonrisa. Maravilloso. Ella suspiró. Luego negó con la cabeza y miró a Jim. Supongo que tú mismo tienes hijos. Ella quiere saber. De repente, el buen humor de Jim se evaporó en un instante. No lo demostró, pero esa pregunta obtuvo un golpe crítico. Una sonrisa triste apareció en su rostro y miró sus propias manos. Sí, he estado allí. Él acaba de decir. Sacudió la cabeza y miró al pequeño. No podía tener más de 6 años, tal vez solo 5. Empezaron a surgir recuerdos dolorosos, por lo que volvió a negar con la cabeza para mantener esos recuerdos debajo de la superficie. Si la mujer se dio cuenta de que Jim estaba luchando contra algunos recuerdos desagradables, no lo demostró. A veces es enloquecedor. Luego dijo. Ayer me preguntó todo tipo de cosas. Sobre el plasma y sobre moléculas y todo eso. Le expliqué todo, pero ahora solo quiere tener un dinosaurio real como mascota. Es normal. Probablemente ya lo hayas escuchado 1000 veces, pero crecen tan rápido. En un momento parpadeas. Y al momento siguiente se han ido. Y al momento siguiente ya son mayores. No continuó y luego el niño comenzó a contar todos esos transbordadores y barcos que entraban a la atmósfera. Su madre se dio la vuelta y lo ayudó a darse cuenta de que entre 7 y 9 todavía eran 8. El resto del viaje a la superficie fue bastante tranquilo. Jim miró a la mujer y a su hijo, y todo tipo de emociones pasaban por su mente en ese momento. Sin embargo, sabía cuándo era el momento de salir de apuros. Abrió su cinturón de seguridad y quiso levantarse para ir al baño. Antes de que pudiera volver a ponerse de pie, sintió la mano de un hombre en su hombro. Disculpe, señor. Lo siento, pero necesito pedirle que permanezca sentado. Aterrizaremos en aproximadamente 10 minutos. Le dijo el mayordomo. Jim gimió por dentro, pero cedió. No quería causar ningún escándalo, por lo que se tiró hacia atrás en su asiento y volvió a ponerse el cinturón de seguridad. Claro que puedo hacer. Solo murmuró. Podía sentir cómo el viaje comenzaba a ponerse accidentado. Curioso, había hecho miles de aterrizajes planetarios, la mayoría de ellos en situaciones de combate. Pero ahora que estaba en este transbordador, pensó en todas las cosas que podrían salir mal. Una pequeña grieta en el escudo térmico y el plasma caliente entraría en la lanzadera en cuestión de segundos. Lo había presenciado antes. Lo había visto con sus propios ojos. Naves de desembarco que volvían a entrar en la atmósfera de algún mundo sin nombre, eran alcanzadas por misiles, babosas Gauss, bolas de plasma o escupitajos Serg, y eran destrozadas en pleno vuelo. A veces, la tripulación había gritado pidiendo ayuda mientras sus barcos se quemaban. Si un barco se desintegra durante el reingreso, no hay nada que pueda hacer. El personal de la Marina solía llamar a incidentes como ese Columbia, pero ni siquiera Jim sabía exactamente por qué.
Uno supondría que alguna vez hubo un barco con ese nombre que se encontró con ese destino. Probablemente era más que de mal gusto pensar en ese destino en este momento, especialmente con esa familia sentada junto a Jim. Pero entonces de nuevo. Así era como había perecido Honji. Maldita sea, Jim se susurró a sí mismo. Por supuesto, había cuestionado esa información muchas veces. Quizás Honji todavía estaba ahí afuera, quizás la Confederación acababa de fingir su muerte para poder usarlo en sus sucios proyectos. Pero Jim no era tonto. Había buscado en los archivos del dominio, que incluían todo lo que habían rescatado de la antigua Confederación. Incluso había encontrado los registros de operaciones de Sarah. Si el pasado de Sarah estaba dentro de esos archivos, pero nada sobre Honji, entonces eso solo podía significar una cosa: que una vez la Confederación no le había mentido. Lo que es más impactante: si una persona honesta te miente, o si un mentiroso notorio te dice la verdad. La transición del espacio profundo a la atmósfera fue bastante suave. Si bien esta lanzadera carecía de un blindaje serio, los amortiguadores internos eran de primera categoría. Por un breve momento, el espacio negro afuera al otro lado de los espejos se convirtió en puro fuego. Mira, mamá. Plasma. Gritó el niño y señaló con el dedo la luz brillante que los envolvía. Bueno, al menos alguien se estaba divirtiendo. Las ventanas se atenuaron de inmediato, por lo que la luz brillante no cegaría a los pasajeros. La fase de transición no duró mucho, y cuando el plasma se desvaneció, apareció un cielo azul ante ellos. Jim volvió la cabeza hacia el espejo y cuando vio ese azul, sus ojos se abrieron. Mar-Sara había vuelto a casa. Señoras y señores, gracias por viajar con nuestro barco. Llegaremos pronto y, una voz comenzó a hablarles por los altavoces, pero Jim apenas escuchaba. Miró por la ventana y de repente sintió una abrumadora sensación de nostalgia. Jim no era de Mar-Sara, nació en Shiloh. Pero había pasado algunos de sus mejores años en este mundo. Y algunos de sus peores. Este era el lugar donde había logrado cambiar su vida. Incluso se había vuelto legítimo cuando lo nombraron mariscal local. Y había conocido a Lydie, su esposa. Y aquí era donde la había puesto a descansar. El planeta y Jim Raynor compartieron una historia, tanto buena como mala. Y uno feo. Este era el lugar donde había conocido a los Zerg por primera vez. Este era el lugar donde su viejo amigo Tichus lo había encontrado de nuevo. Una vez que su lanzadera entró en la atmósfera, el piloto solo tardó unos minutos más en llegar al puerto espacial. Recordó muchas cosas y la sensación de nostalgia se volvió casi insoportable. Señor. Señor. De repente escuchó la voz de la mujer a su lado. Miró a su alrededor y pudo ver la expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien? ¿No te ves tan bien? Pero Jim solo le ofreció una cálida sonrisa. No, no es nada. Solo algunos malos recuerdos, eso es todo. Y así continuó la pequeña charla. Ya veo. Entonces, ¿eres de Mar-Sara? Ella preguntó. Jim levantó los hombros. Sí y no. Pasé muchos años aquí. Fue mi hogar durante mucho tiempo. No he estado aquí durante mucho tiempo también. Muchos recuerdos, de verdad. Entonces Jim murmuró. Eso parece. ¿Estabas aquí cuando los Zerg atacaron? Preguntó de repente. Jim abrió la boca y quiso responder algo, pero ninguna palabra salió de su garganta. La mujer pareció darse cuenta de que había tocado un punto doloroso y se disculpó de inmediato, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. Está bien. Recuerdos desagradables, pero ¿quién no los tiene estos días? ¿Es esta tu primera vez en Mar-Sara? Jim quería cambiar de tema y la mujer asintió. En ese caso, quédate con los lugareños. Y si tu hijo encuentra un dinosaurio vivo, no es un dinosaurio, sino probablemente un Zergling. Cuando la mujer escuchó eso, se puso pálida y tragó saliva. No te preocupes, en Mar-Sara los Zerg no son más que grandes bichos. No viajes solo por los páramos. Jim le dio un consejo. Probablemente fue el peor consejo que podría haberle dado a esa mujer, pero al menos fue una advertencia justa. Aún así, había hecho su buena acción del día. Asustó a una mujer y básicamente le dijo a su hijo que había dinosaurios reales en este planeta. El tipo de dinosaurios a los que les encantaría comerse la cara. El transbordador aterrizó suavemente y cuando llegaron a su posición de estacionamiento, el mayordomo abrió la puerta de acceso y pronto un olor demasiado familiar llegó a su nariz. El aire. Olía a Mar-Sara, a casa. Jim suspiró y esperó a que la mayoría de la gente abandonara el transbordador antes de levantarse y dejar paso a la mujer y su hijo. Trató de sacar su pesada bolsa del compartimento de almacenamiento que había encima de ellos.
Cuando Jim vio cómo ella luchaba, hizo lo que debería hacer cualquier buen caballero. Gracias. Suspiró cuando él le entregó su bolso. La mujer se dio la vuelta y miró a su hijo. Está bien, vamos a, ¿o no? ¿Dónde está? Gritó de repente cuando su hijo no estaba a la vista. Jim parpadeó sorprendido y miró a su alrededor, pero el niño se había ido. Tal vez se escapó del barco. Jim reflexionó. Pudo ver el pánico en el rostro de la madre y tocó algo dentro del corazón de Jim. Una madre necesitada, ¿cómo podría alguien optar por no ayudar? Bueno, seguro que Jim no podría. Y así, se acercó al mayordomo, que todavía estaba de pie cerca de la puerta abierta. Disculpe, ¿vio al niño pequeño que estaba con la dama aquí? Preguntó. El mayordomo parpadeó sorprendido, pero luego miró hacia la puerta. Creo que el chico acaba de irse, ¿por qué? ¿No era ese hombre su padre? ¿Qué? Gritó la madre cuando escuchó eso. No había nada más que pánico en sus ojos en este momento. Dejó caer su bolso y corrió hacia el mayordomo. ¿Dónde está mi hijo? El mayordomo se puso pálido cuando escuchó eso. Jim suspiró y se dio cuenta de que su buena acción aún no había hecho. En lugar de escuchar a la mujer gritarle al pobre tipo, salió del transbordador y respiró hondo. Hola viejo amigo. Murmuró para sí mismo mientras el cielo azul de Marsar brillaba sobre él. Era un día hermoso y el cálido sol se sentía bien en su piel. Sin embargo, tuvo poco tiempo para disfrutar de la vista. El transbordador se encontraba en la pista del puerto espacial y la terminal estaba a unos 200 metros de distancia. Jim vio a los otros pasajeros, pero no había ningún niño pequeño entre ellos. Bajó la rampa y cuando miró a su alrededor, empezó a fruncir el ceño. Vamos, no puede estar muy lejos. Sus piernas son demasiado cortas. Jim se dijo a sí mismo. Examinó el área y casi se perdió la pequeña figura que caminaba hacia una nave de descenso cerca del transbordador. Por supuesto, los niños pequeños quieren viajar en una nave de descenso. Jim suspiró y corrió hacia el chico. Oye. Niño. Niño. Jim gritó, pero el chico ni siquiera estaba escuchando. Jim ni siquiera tuvo que correr, alcanzó al chico casi instantáneamente. Puso su mano sobre el hombro del niño y el niño lo miró. Oye, vaquero. Entonces Jim dijo. No puedes simplemente huir así. Tu mamá está preocupada por ti. Le explicó al niño, pero el niño solo señaló con el dedo la nave de descenso. Quiero montar en ese. Gritó el chico, pero Jim se limitó a reír. Oh, todavía tienes tiempo para eso. Al menos 15 años más para ser exactos. Oye, ¿qué tal si volvemos a tu Honji? Una mujer gritó y Jim se congeló en un instante. Miró por encima del hombro y pudo ver a la madre. Corría hacia ellos mientras arrastraba su pesada bolsa tras ella. Jim dio un paso atrás y, cuando la mujer alcanzó a su hijo, lo rodeó con los brazos. Honji. Estaba preocupado. Te dije que no te alejes por tu cuenta, ¿no es así? La madre gimió. Pero mamá. Quiero ver ese barco de allí. El chico solo respondió. Jim dio otro paso hacia atrás y miró a esos dos. Honji. Se susurró a sí mismo. No, no puede ser. No vuelvas a hacer eso, ¿de acuerdo? No huyas. Estaba muy preocupado. Susurró la madre. El niño no entendió realmente lo que había hecho mal, pero solo asintió. Está bien, mamá. Para asegurarse de que su pequeño no volviera a huir, simplemente lo levantó y decidió llevarlo de regreso a la terminal. El peso del pesado saco ya no parecía molestarla. Ella ya estaba a un par de docenas de metros de distancia cuando Jim finalmente decidió decir algo. ¿Su nombre es Honji? Quería saber. La mujer se detuvo y se volvió hacia él. ¿Qué? Oh, en realidad es John. Su padre eligió ese nombre. Pero simplemente lo llamamos Honji. Gracias. Muchas gracias, señor. Luego preguntó. Pero Jim le dedicó una sonrisa triste. Está bien. Solo recuerda, crecen tan rápido. Pronto ya no podrás cargarlo así. Lamentablemente, Jim nunca había llegado a ese punto. La mujer y su hijo Honji pronto desaparecieron de su vista. Todo lo que quedó atrás fue Jim y ese dolor entumecido en el fondo de su mente. Cuida bien de él, ¿quieres? Él susurró. Fue entonces cuando se dio cuenta de a dónde debería ir primero. Meinoth era una roca. Llamarlo planeta habría sido un gran honor. Si bien Swan había experimentado muchas cosas buenas en este mundo, las malas las superaban con creces. Había perdido a muchos buenos amigos aquí, incluso había intentado instigar una revuelta contra los Kelmorians en un momento dado. No le había funcionado tan bien. Incluso había perdido un brazo en el proceso. Pero ahora todo eso estaba en el pasado.
Volver a Maynooth no era algo que quisiera hacer, sino lo que tenía que hacer. Era el único lugar donde podía arreglar el Hyperion para siempre. El progreso iba bien. Bueno, por así decirlo. A decir verdad, ni siquiera había empezado todavía. Solo había 3 diques secos alrededor de Maynooth que podían manejar el Hyperion, y todos ellos eran utilizados actualmente por otras embarcaciones. El primero saldría en 4 semanas, por lo que ni siquiera podía empezar hasta entonces. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada. Había pasado los últimos días buscando más ingenieros y miembros de la tripulación. Y hubo al menos el interés suficiente para que este espectáculo saliera a la calle. También había hecho un inventario y una lista de todas las piezas de repuesto que necesitaban para que el barco volviera a estar en forma. La lista era más larga que el Hyperion en sí, pero incluso entonces, Swan no temía que su plan no funcionara. Todavía tenía muchas conexiones con Maynooth, y había muchos tipos que le debían un favor. Algunos podrían llamarlo un soñador. O peor aún, un idiota. Sin embargo, a él no le importaba ninguno de ellos. Convertiría el Hyperion en una verdadera belleza, y luego incluso Matt se maldeciría por delatarla. Sub, jaque. Swan le dijo al intendente de los astilleros de reparación naval de Maynooth cuando entró en la oficina del hombre. El intendente, un hombre llamado Hakem Pguli, era un viejo conocido de él. No es exactamente un amigo, pero tampoco un enemigo. Oye, Swan. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Preguntó el hombre, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Swan se detuvo frente al mostrador y le puso un datapad. Última lista de las cosas que necesito. ¿Podrías iniciar sesión en el sistema para que pueda ver qué hay aquí y qué no? Fue un procedimiento estándar. Si un barco necesitaba reparaciones o piezas de repuesto, registraría estas cosas en el sistema y el intendente verificaría si había técnicos disponibles y si las piezas de repuesto estaban por ahí. Un buen intendente era tan importante para un astillero como los técnicos y el material. Claro, déjelo aquí. Lo iniciaré en el sistema más tarde. Dijo Hakem Pguli y Swan suspiró. Realmente deseaba que este tipo hiciera su trabajo, pero así eran las cosas. Como dijo, un buen intendente era muy importante. Pero nadie había dicho nunca que Hakem Pguli fuera un buen intendente. ¿Escuchó la noticia? Entonces dijo el hombre y miró a Swan, quien se rió entre dientes. Pregunta si escuché las noticias. Chico, ¿qué crees que he estado haciendo allí? Swan se rió y señaló con el dedo por el espejo detrás de ellos. El Hyperion estaba ahí. Todas sus luces de navegación se habían encendido y realmente se veía magnífica. Dejarla pudrirse en ese dique seco alrededor de coral había sido un error, Swan estaba seguro de eso. Solo preguntó. Tus muchachos dentro del dominio están actualmente muy ocupados, pensé que lo sabías. Murmuró Pguli. Siempre están ocupados con algo. Matt probablemente perdió sus pantalones, y ahora ordenó a toda la flota que lo buscara o algo así. Swan solo gruñó. Bueno, si tú lo dices. Murmuró Pguli. ¿Qué pasa? ¿Veremos un intento de golpe todos los meses a partir de ahora? ¿Golpe? ¿Golpe? Swan repitió sus propios pensamientos. ¿Qué golpe? La que acaban de darle un puñetazo. En serio, deberías escuchar las noticias. Los rumores dicen que algún general estaba detrás de eso, la encerró para siempre. Probablemente no fue nada. Matt es solo una reina del drama. Swan respondió. Más importante aún, ¿encontraron esos transbordadores que desaparecieron de la base? Por favor, dígame que lo hicieron, porque eso significa que no habrá una inspección apestosa una vez que termine. Realmente no estaba ansioso por mostrarles la cubierta 8. No porque le importara una cubierta llena de mierda, sino que temía que solo entrarán a la cubierta después de haberla limpiado. Y estaba consciente de la cruel verdad. Nadie lo ayudaría con eso. Nadie. Me temo que no, todavía faltan lanzaderas. Murmuró Pguli. No es que importe. Apuesto a que no encontrarán estas naves de todos modos. Detrás de Swan, un pequeño objeto apareció de repente a la vista. Casi parecía una estrella, pero se movía demasiado rápido. El objeto cambió de rumbo varias veces, era obvio que se trataba de una especie de barco. Pero si se trataba de un barco, su piloto tenía que ser el peor piloto de todos los tiempos. ¿Y qué, van a continuar esa búsqueda hasta el final de todos los tiempos? No, solo hasta que obtengan un reemplazo. Pguli explicó. ¿Pero quieres escuchar algo gracioso? Hay un rumor de que los Zerg capturaron esas naves de desembarco. Ahora Swan se echó a reír. Ja. ¿Qué? Eso tiene que ser la cosa más ridícula que he escuchado en mucho tiempo.
Los infestados no pueden diferenciar una nave de descenso de su propia cabeza. ¿Y uno de esos monstruos debería pilotar esas cosas? Escuché mejores rumores. Como el de los Zerg que reaccionan alérgicamente a los limones. Detrás de ellos, la embarcación comenzó a agrandarse cada vez más. Fue una nave de descenso. Y se dirigía directamente al Hyperion. Bueno, no directamente. Parecía más como si estuviera tratando de llegar al Hyperion. No sé, escuché un montón de locuras sobre ellos infestados. Dijo entonces el intendente. Así pueden convertirse en hermosas damas que te atraerán con sus hermosas voces. Esas son sirenas, amigo. Y las infestadas no se ven bonitas. A menos que te gusten los zombies. Swan explicó. Detrás de él, la nave de descenso finalmente logró aterrizar en uno de los hangar del Hyperion. Cuando estuvo fuera de la vista de todos, Swan señaló con el dedo el datapad. Escucha, no quiero sonar como un idiota, pero no puedo empezar a trabajar sin esas partes. Así que hazme un favor, solo inicia sesión, ¿quieres? Swan gruñó. ¿No me vas a dejar solo hasta que lo haga, eh? El intendente quería saber. ¿Qué piensas, genio? Cuando Mcgully escuchó esa respuesta, suspiró y guardó su periódico. Agarró la tableta y comenzó a transferir los datos a su propia consola. Luego miró hacia arriba y señaló el barco detrás de Swan. ¿Sabes? Deberías cerrar las puertas de esa nave cuando te vayas. Básicamente estás gritando para que alguien te quite tu precioso crucero de batalla. Va, este es un espacio seguro, no hay piratas alrededor. Además, solo estoy aquí para darte la lista de las cosas que necesito. Solo dame tu autorización y estaré en mi camino de regreso al Hyperion. Swan le dijo. El intendente suspiró y se encogió de hombros. Si tú lo dices. Está bien, aquí. Listo. Todo ha sido registrado en el sistema. Pero llevará algún tiempo revisar esa lista. Cuando Swan escuchó eso, comenzó a fruncir el ceño. ¿Cuánto tiempo? Quería saber. Fue entonces cuando Mcgully tomó su periódico una vez más y se inclinó hacia atrás. Depende de la duración de mi descanso. Estúpido. Sí. Te llamaré cuando termine. Ahora discúlpame, estoy ocupado sin hacer nada. Dijo el intendente y Swan murmuró algo muy ofensivo, pero al intendente no le importó. El ingeniero se limitó a negar con la cabeza y se volvió. Salió de la oficina del intendente y miró por la ventana. Allí estaba ella. El Hyperion. Cada vez que la veía, su corazón comenzaba a latir más rápido. Ella era una belleza. Quizás había algo gravemente mal con Swan, pero para él, ella era la chica más hermosa de todo el verso. Y a diferencia de sus dos ex esposas, ella nunca lo traicionaría. Ella nunca miraría a otro chico y nunca sería infiel. Y la trataría como la princesa que realmente era. Una estúpida sonrisa apareció en su rostro. Sería el comienzo de una verdadera historia de amor. Fue entonces cuando Hyperion saltó del sistema. Por un segundo Swan no se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Pero cuando lo hizo, se arrodilló y lanzó los brazos al aire. ¡No! El Hyperion estaba silencioso como una tumba. Sin Swan, no había nadie más a bordo. A veces se podía escuchar un pitido cuando un sistema anunciaba que estaba a punto de explotar o algo así. Un inquietante gemido resonó por los pasillos vacíos del barco. Sin embargo, no había nadie alrededor para comprobarlo. Además, eso habría sido bastante malsano. El puente era el cerebro del barco. Podías controlar casi todas las funciones desde este lugar, no solo después de que Carax hubiera instalado ese piloto automático. Pero por lo general, necesita una tripulación bastante grande para operarlo. Encontrar una tripulación respetable resultaría ser un gran desafío, Swan lo sabía. Pero tal vez podría llamar a algunos de sus viejos compañeros de los Raider. Quién sabía, tal vez les encantaría la idea de volver a trabajar en el Hyperion. El gemido se hizo cada vez más fuerte. Había alguien en el pasillo fuera del puente. No, nadie. Algo. Las voces eran apenas humanas. Y sonaban como si tuvieran mucho dolor. Los pasos resonaron a través del Hyperion. Muchos de ellos. Se hicieron más y más ruidosos, y si hubiera habido alguien en el puente, probablemente se habría ensuciado los pantalones. Entonces todo se quedó en silencio. Era como en esas películas de terror baratas. Los monstruos están fuera de la puerta y por un momento nadie puede oír nada. Y ahí es cuando los monstruos atacan. Hubo un fuerte bang. Cuando algo golpea contra la puerta. Pero nada pasó. Pasaron unos momentos antes de que se pudiera escuchar el siguiente estallido. Y luego otro. Y otro.
Alguien, o algo, se golpeaba la cabeza, los brazos o los tentáculos contra la puerta. Gritos inhumanos comenzaron a llenar el aire y sonaba como si el infierno estuviera al otro lado de esa puerta. ¡Ya! Una criatura rugió como una bansea mística. Y más criaturas comenzaron a gritar de dolor y agonía. Es cuando, por todo lo que es bueno y apropiado, cállate. Una voz masculina ladró de repente y todas las criaturas se quedaron en silencio. Hay un botón. Botón. Presiónalo. Las últimas 3 puertas tenían un botón. No puede ser tan difícil, ¿verdad? La voz tenía un acento extraño, uno que normalmente no se escuchará en estas partes de la galaxia. Sí, ese es el botón. Ahora presiónalo, ¿quieres? Ordenó la voz masculina, y pocos segundos después se abrió la puerta del puente. Gaara, Kilme, gorjeó el infestado mientras tropezaba con el puente. No era la única criatura deforme. Había al menos una docena de estos monstruos. Sus cuerpos hinchados apestaban a sangre y descomposición, y la mayoría de ellos dejaban rastros de sangre, limo y cosas indefinibles. Inmediatamente comenzaron a buscar cualquier enemigo potencial, pero el puente estaba vacío. Miraron a su alrededor con ojos vacíos y muertos, y cuando no pudieron encontrar ningún enemigo, se volvieron hacia la puerta y miraron a su nuevo amo. El hombre que entró al puente era solo medio hombre. Una gran parte de su cuerpo mostraba signos de infestación, pero a diferencia de los otros infestados, parecía estar todavía cuerdo. Miró a su alrededor y una sonrisa apareció en su rostro. Eso sí que es realmente nostálgico. Dijo el hombre barba serga, y cuando miró al puente, no pudo evitar suspirar. El puente de un crucero de batalla había sido su hogar durante muchos años. Respiró hondo y disfrutó del momento. Todos los hombres. A sus puestos. Gritó el exoficial de la OED Alexei Stukov. En cambio, todos los infestados simplemente se volvieron hacia él y lo único que pudieron decir fue: Kilme. Stukov suspiró y se acercó a un asiento. Se arrojó sobre él y puso los pies en la consola que tenía enfrente. Tú ahí. Larry. Ladró y señaló con el dedo a un infestado especialmente feo. La pobre y malformada criatura parecía hecha de 2 humanos y algo que se parecía a un cangrejo. Maaster, y Tours, gritó la pobre criatura. Sí, sí. Siempre lo hace. Dime, ¿sabes cómo conducir un crucero de batalla? Stukov quería saber. Kilme, se lamentó. Excelente. Entonces traza un rumbo. Stukov dijo y se inclinó hacia atrás. Aplicó demasiada fuerza y la base de la silla comenzó a agrietarse. Fue entonces cuando un pequeño panel se abrió y algo salió rodando. Stukov miró hacia abajo y cuando vio una botella de licor, parpadeó sorprendido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Murmuró para sí mismo y se inclinó. Agarró la botella y la recogió. Una sonrisa apareció en su rostro y ni siquiera dudó un segundo. Abrió la botella y la puso contra sus labios. Cuando el alcohol le quemó la garganta, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No desde que había compartido unas copas con su viejo amigo Gerard. Se apartó la botella de los labios y la levantó para honrar a su viejo amigo. A ti, Gerard. Adiós, mon capitán. Miró a su alrededor y una sonrisa apareció en su rostro. Era hora de mudarse. Está bien, gente. No más holgazanes. Establezcan un rumbo y enciendan el hiperimpulsor. Púlselo, Larry. El infestado Larry se volvió hacia él y abrió sus 3 bocas a la vez. Kilme. ¿Y así nació Space Pirate Stukov?